santísimo nombre de tu Hijo amado Cristo Señor, toda la canción, siempre yo hasta los humillo, yo la muerte
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, vamos a saludarnos todos nosotros, a que se muestre ese amor de Cristo, ese amor en familia. Mi gordito, mi gordito, mi gordito. Hola, hola. Hace un momento pasaron, ¿pueden tomar asientos, por favor? Gracias. Hace un momento pasaron pero no les pusimos mucha atención, estábamos poniéndonos a cuentas y eso. Edgar, ¿crees que sea posible volver a pasar los anuncios? Porque no le pusieron atención. Volver a pasar los anuncios, por favor. Vamos a pasar los anuncios porque es muy importante que estemos informados de todo lo que está pasando. A las 6 p.m. Iniciamos con nuestro libro llamado Agradando a Dios con la hermana Lupita de la Garza en nuestra iglesia Calvary Chapel Jardín. Para más información, acércate a la hermana Lupita o envía un WhatsApp al 74 41 03 26 22. Invita a una amiga, no faltes. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo Dios ha hecho su obra en sus iglesias Calvary Chapel? Entonces, no te puedes perder nuestro primer curso de distintivos. Si estás interesado en participar, al finalizar, acércate al Pastor Luis o envía un WhatsApp al 74 41 03 26 22. Iniciamos este domingo 1 de octubre. Porque la oración es nuestro estilo de vida, iniciaremos el próximo miércoles 4 de octubre nuestros servicios de oración semanales. Invita a un amigo y asiste presencialmente. Pesos cuanto antes. Familia, este domingo 24 de octubre. Entonces decidimos unirnos para celebrarlos juntos. Si estás interesado en parte, va a ser en la zona de Costa Azul, en una casa, y de ahí, para que más información aquí conmigo, ¿no? Entonces vamos a dar inicio a la prédica de este día y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que siempre hay cositas ahí que se interponen, Padre, para poder escuchar tu mensaje. Quita todo eso de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Señor, porque queremos glorificarte, Señor, y queremos aprender de ti, Señor.
Gracias te doy por esta familia, Señor, que tú has traído hasta acá, Señor. Gracias porque han podido llegar con bien. Y te pido por aquellos que no pudieron llegar, Señor, que en sus casas, Señor, puedan escuchar este mensaje y que pronto estén con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿se oye bien? ¿Ahí? ¿Sí? Ok. Vamos a ver nuestras Biblias, Lucas 17, y vamos a estar ahí. Mi intención era en Lucas 17 poder terminar el capítulo, pero me detuvo ya casi al final de los últimos versículos, así es que lo vamos a hacer en dos partes porque considero que el tema que sigue es muy interesante también y vamos a dedicarle más tiempo. Sin embargo, la verdad es de que cada vez que vuelvo a leer Lucas más y veo cuántas cosas tan interesantes y tan variadas nos dice en el Evangelio de Lucas, este médico amado que fue diligente al indagar todas las cosas que sucedieron, investigó diligentemente y todas las escribió inspirada por el Espíritu Santo. Así es que vamos a estar ahí en nuestras Biblias y vamos a ver ahorita Lucas 17, del 1 al 19. La prédica de hoy, como está ahí en el título, es ejerce tu fe, fortalece tu fe, vive tu propia fe. Edgar, no tengo el control aquí, si me ayudas con las diapositivas, por favor. Gracias. ¿Ok? Entonces vamos a leer Lucas 17 del 1 al 4 primero, por favor. La palabra de Dios dice así, ¿ya están ahí? Lucas 17 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quienes vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, préndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Vamos en primer lugar a explicar esta primera parte. Imposible que no vengan los tropiezos. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Es imposible que no tropieces en la vida. Y yo considero que nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que es imposible que tropecemos para que no nos sintamos culpables cuando llegue este tropiezo. Pero también, hermanos, no pongas de excusa, como el Señor, que vamos a tropezar, entonces voy a tropezar porque yo quiero. No, hermanos. Cada día nosotros tenemos que fortalecernos y evitar tropezar. Ese debe de ser nuestra mente y nuestro pensamiento en todo momento. Si nosotros pensamos, esta es una justificación para tropezar, estás muy equivocado. Esta es una bendición de parte de Dios diciéndote, no te sientas culpable que vas a tropezar. Pero no podemos tomarlo de excusa. En que diga el Señor, es imposible que vengan los tropiezos. Estamos en este mundo caído en los cuales hay muchas piedras en el camino. Y dice el Señor que es imposible que no tropecemos con ellas. Pero nada más. Es decir, que vayas buscando cada piedra que te encuentras en el camino para tropezar de manera deliberada. Eso es lo que el Señor, en su misericordia y en su gracia, nos enseña. Que te dice, hijo, tropezaste, no te preocupes, esto es imposible que suceda, que no suceda, pero levántate. Y hay algo muy interesante también aquí en Lucas que no está en los demás evangelios, y es esta parte, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiere, perdónale. Y 7 veces al día, dice, algo diferente que dice en los otros evangelios, no dice al día. Si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Ok, entonces, ¿solamente lo tengo que perdonar cuando él venga y diga me arrepiento? No necesariamente. Pero sí es muy importante lo que dice esto, el Señor. Primero, repréndele. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cómo vamos a reprender a una persona? Con la palabra de Dios, no con nuestras palabras, en primer lugar, y con el amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses que todas tus palabras sean sazonadas con sal, y que tu palabra, dice en Efesios, sea para edificación. Si a un hermano o hermana peca contra ti, te ofende y te lastima, y él arrepentido te viene y te pide perdón, bueno, gloria a Dios, casi no se ve eso, ¿verdad? Pero si llega a tu vida a eso, entre los hermanos debe de suceder, aunque es muy extraño, la verdad. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que nosotros somos más valiosos que cualquier otra persona, incluso que somos más valiosos que Jesucristo. Y eso no es así, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se humilló cuando no tenía por qué humillarse. Y nosotros, si pecamos contra un hermano, primero tenemos que arrepentirnos y ir con él. Nos vamos a poner del otro lado de la moneda. Si nosotros somos el que faltamos con el hermano, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y pedir perdón. Y como darnos cuenta que nosotros hemos pecado contra nuestro hermano, quiero decirles que es muy difícil hacerlo por nosotros mismos. Porque normalmente nosotros nos justificamos, ¿no? Yo tengo la razón. Él es el que se equivocó. Yo tengo la razón. ¿Por qué le voy a ir a pedir perdón a él si yo tengo la razón? A ver, ¿por qué no le preguntas a Dios primero antes? Señor, en oración, dime qué pasó con mi hermano, por qué se ofendió, por qué me lastimó. Dime, explícame, Señor, hazme ver mi pecado. Examina mi corazón si yo pequé contra él, examina mi corazón si yo estoy siendo justo con él. Y si yo estoy siendo justo, pues dame la humildad también para que a pesar de que yo estoy volviéndome justo con él, también le pida perdón. Hermanos, a veces pensamos que no tenemos que pedir perdón, pero es cuando más debes de preguntar, Señor, ¿de verdad yo actué justamente? Así es que, hermanos, el Señor Jesucristo dice que es imposible que no vengan tropiezos, pero lo hace porque no quiere que sientas culpa. El Señor quiere que sientas, no quiere que sientas remordimiento, quiere que sientas arrepentimiento. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Pero también vamos a enfocarnos en primer lugar sobre la lucha que el verdadero discípulo de Cristo debe de enfrentar contra las tentaciones, que nos quieren hacer tropezar todo el momento. Y para ello debemos entender el origen de la tentación. ¿Y sabes cuál es? Nuestra propia carne, aunque muchos le echamos la culpa al diablo anda haciendo otras cosas por allá, y nosotros pecamos y somos tentados y le decimos, es que fue el diablo. No, es nuestra propia carne en primer lugar, y vamos a ver lo que dice Santiago sobre esto. Santiago 1, y vamos a leer del 13 al 15. No quiere decir que el diablo sea inocente y sea bueno tampoco, ¿verdad? Pero normalmente no queremos cargar con nuestra responsabilidad en el pecado. Y es muy común que decimos, fue el diablo el que me tentó. Y aquí dice la palabra de Santiago que es distinto. Mira, Santiago 13, vamos a leer del 13 al 15. ¿Ya están ahí? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, que ahorita voy a explicar, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Dicen estos versículos que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído por ella. ¿Qué es concupiscencia? Son todos nuestros deseos desenfrenados de la carne, que están en contra de la voluntad de Dios. Como cada quien tiene sus propias concupiscencias, cada quien tiene sus propios talón de Aquiles, si lo podemos entender así. Hay algunos que son atraídos por no sé, el alcohol, algunos son atraídos por las mujeres, por la vista, por el adulterio, o cualquier otra cosa, por los que no están casados, por la fornicación. En fin, nosotros somos atraídos de diferentes maneras, pero son nuestros propios deseos desenfrenados de la carne que son los que nos hacen tropezar. Pero ¿qué debemos de hacer ante esto? Hay una solución. Mira, aquí en Santiago dice que cada uno es atraído de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Pero
hay un antes de todo eso. ¿Cómo empezó todo esto? Cuando nosotros comenzamos a pensar en ese pecado. Es ahí donde todavía podemos nosotros resistir la tentación. ¿Y qué debemos de hacer para resistir la tentación? Vamos a ver Filipenses y vamos a leer Filipenses 4. Vayan ahí, por favor. Filipenses 4 y vamos a leer el 8 nada más. Dice la palabra de Dios. Ya están. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto pensar. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando llegue ese vano deseo a nuestra mente? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo verdadero y todo lo honesto. ¿Se dan cuenta que todos esos atributos los tiene Jesucristo? ¿Qué debemos de hacer entonces? Pensar en Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer ante esto? Cuando llegue un pensamiento a la mente, tú tienes que decir, Señor, esto no es tuyo. Tú no eres así. Señor, quítalo de mí. ¿Y cómo vamos a hacer? En oración tenemos que decir, Señor, por favor, este pensamiento quítalo de mí, esto no es tuyo, esto no viene de ti, desecho en su nombre. Y eso solamente es para que en el pensamiento no se aniden nuestros vanos deseos, nuestras concupiscencias. Tenemos que dejar, expulsar el pecado y no dejar que anide en nuestra mente. Y eso lo podemos hacer todos, ¿a poco no? Pero muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer nuestros propios deseos. Esa es la verdad. Yo decido satisfacer mis propios deseos. Antes que la voluntad de Dios. Y es muy distinto, hermano. Y solamente es para los que han sido liberados en Cristo Jesús, para aquellos que han escuchado el Evangelio, para aquellos que han creído en el Evangelio, que se han arrepentido, que han nacido de nuevo, para aquellos conversos, porque ellos, los conversos, sí tienen el poder de resistir al pecado. Dios se los dio a través del Espíritu Santo. Una persona del mundo ni siquiera sabe que es pecado lo que está haciendo. Es más, dice, no, todo el mundo lo hace. Yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo no asesino. Todo el mundo hace lo que yo estoy haciendo, yo creo que es bueno. Pero no es así. Pero los que estamos aquí, los que hemos sido liberados de ese pecado, no tenemos excusa. Tenemos que resistirlo en oración y tenemos que expulsar esos malos pensamientos. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda. Y es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Y es el Espíritu Santo que ha venido cuando Cristo cumplió con esa obra perfecta en la cruz del Calvario y dijo, esperen al Espíritu Santo. Mire, vamos a ver en Juan 16. Yo sé que muchos ya lo han visto, ya lo han leído, pero es muy importante que recordemos. Juan 16 y vamos a leer del 7 al 11. Dice la palabra de Dios, Pepe. Pero yo os digo, Pepe, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
y el príncipe de este mundo ha sido ya vencido. Y el príncipe de este mundo ya no tiene poder sobre ti cuando tú eres un hijo en el cual mora el Espíritu de Dios en ti. Entonces, hermano, nuevamente no hay excusa. Solamente es que hemos decidido satisfacer nuestros propios deseos antes que hacer la voluntad de Dios. Antes de la vida, muerte y resurrección de Cristo, lo he dicho varias veces, estaba en determinado momento la persona del Espíritu Santo en cierta persona y para él, ¿sí? Antes de esa obra, estamos hablando del Antiguo Testamento. Como pueden recordar con Saúl, por ejemplo, con Saúl fue ungido y el Espíritu Santo vino sobre él y estuvo con él. ¿Durante qué? Durante el tiempo que Dios quiso proveerle de su Espíritu Santo, pero en cuanto él desobedeció, el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estuvo el Evangelio completo, entonces ya el Espíritu Santo no solo estaba con nosotros o para nosotros, sino está en nosotros. ¿En quién? En aquellos que ya han sido nacidos de nuevo, que ya han creído en el Evangelio, y ahora ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a resistir las tentaciones. Entonces, hay la tercera forma en la que el Espíritu Santo está también es cuando viene sobre nosotros, cuando sobreabunda en nuestras vidas, cuando se llega a la llenura del Espíritu Santo, como sucedió en Hechos 2 o en Hechos 10, como lo pueden ver más adelante o posteriormente en sus casas. Es en Hechos 2 o en Hechos 10, 44, cuando viene sobre el centurión. ¿Ok? Pero vamos a ver. Lo que les quiero decir también con esto es que el Espíritu Santo nos convence de pecado para arrepentimiento, pero la culpa nos entristece, la culpa nos hace daño. Sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda a arrepentirnos. Mira lo que dice en 2 Corintios 7:10. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. O sea, de eso no nos debemos de arrepentir. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Hermano, cuando estás triste, tú debes de darte cuenta si esa tristeza es para arrepentimiento de algo que hiciste o esa tristeza viene del enemigo. ¿Verdad? Cuando viene del enemigo, ¿qué produce? Muerte. La tristeza del mundo, hermanos, nos trae angustia, zozobra, ansiedad, depresión. Y todo eso debe de ser expulsado de nuestras vidas. La culpa, hermano, eso produce muerte. Pero la convicción de pecado y el arrepentimiento, que es a través del Espíritu Santo, nos da vida para arrepentimiento y para salvación de nuestras almas. Ahora bien, algo muy importante es la advertencia que se hace para aquellos que hacen caer en la tentación. Dice que más bien es que te enredes una piedra de molino. ¿Saben cómo era una piedra de molino? Como de este tamaño, así redonda. Y que te la pongas en el cuello y que te eches en el mar. Porque si tú eres esa persona que hace tropezar a los demás, que hace tropezar a los pequeños o a los débiles en la fe, es mejor que hagas eso. Hermano, es muy importante que pongamos atención a esto. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, pero vamos a hablar más adelante de esto. Vamos a leer Mateo 18, 6, 7, por favor. Mateo 18 y vamos a leer del 6 al 7. ¿Ya lo tiene? Me gusta que se oigan las hojas de las Biblias. Se oye muy bonito, ¿verdad? El teclado no se oye. El touch del... ¿Uso el otro micrófono? ¿Uso el otro micrófono? Ah, vas a leerlo. Ok. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí,
mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno que le hundiese en lo profundo del mar. Ay de lo profundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera, ya lo habíamos dicho, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y miren, aquí hay un meme, dice, me dijiste que servías en la iglesia, dice, sí, pero de piedra de tropiezo, ¿ok? Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para los hermanos. Nosotros estamos aquí para edificar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, para exhortar al hermano a que salga del pecado en el que está, ¿verdad? Pero muchos andan sirviendo de esa manera, como piedra de tropiezo. ¿Ok? Pero ahora vamos al punto focal de nuestra predicación. Acuérdense que dije que es ejerce tu fe, fortalece tu fe, vive tu propia fe. Bueno, en estos momentos voy a explicar, en primer lugar, qué significa ejercer. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchos de ustedes saben que yo soy licenciado en Derecho, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Ok? Ahí está el licenciado en Derecho, ¿no? Sin embargo, si alguien llega y me dice, oye, me habla por teléfono, ¿sabes que estoy en la cárcel por asesinato y yo soy inocente? ¿Saben qué le diría yo? Voy a orar por ti, porque encuentres un buen abogado. ¿De verdad? ¿Saben por qué? Porque yo no ejerzo el derecho. Eso es lo que voy a hacer con este hombre. Yo no ejerzo el derecho, ¿verdad? Yo estoy ejerciendo, ¿qué? Mi fe, porque le dije, yo como pastor voy a orar por ti para que encuentres un buen abogado, lo voy a acompañar tal vez, lo voy a animar, le voy a llevar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo, ¿qué? Mi fe, pero no estoy ejerciendo mi profesión. Hermanos, hay algunos también que solo tienen el título, así como yo de licenciado en Derecho, pero el título de cristianos, ¿verdad? Hay algunos que tienen el título de cristianos, pero no ejercen su fe. Es lo mismo que pasa con el licenciado en Derecho, que no ejerce su profesión. Por eso se le llama abogado. Al que ejerce se le llama abogado. Yo no soy abogado, soy titulado, licenciado en Derecho, pero crean, no me llamen por teléfono para sacarlos de la cárcel, porque yo no he ejercido, y mucho menos derecho penal. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, tenemos que ejercer nuestra fe para que nuestro título de cristiano sea respaldado ¿con qué? Con nuestros actos de fe, con nuestra piedad. Y es muy diferente, y vamos a ver la diferencia. Se atoró Edgar ahí, ya, ok. Entre ejercer nuestra fe con devoción o con piedad, ¿sí? Y vamos a ver esto aquí en la predicación. Ahora bien, para fortalecer tu fe, necesitas en primer lugar ejercer tu fe en la prueba y obedecer tu fe. Es decir, las pruebas son una oportunidad para aplicar lo que hemos aprendido en nuestra fe y ser obedientes. Asimismo, como dijo Santiago, las pruebas producen paciencia, y lo que tenemos que hacer es precisamente ejercer esa fe y esperar pacientemente. Recuerden, esperar. Nosotros como cristianos siempre tenemos que esperar ¿en qué? En que obre Dios, en lugar que nuestros propios actos, en lugar que nuestra propia carne. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no se ve. Y nosotros tenemos que esperar en algo que no se ve. Y así nosotros tenemos que ejercer nuestra fe. Y para fortalecer nuestra fe, Dios permite pruebas en nuestra vida. Y a través de las pruebas viene la paciencia de la esperanza que tenemos en Cristo, y nos vamos fortaleciendo. No tengan miedo de las pruebas, hermano. Es una oportunidad para fortalecer tu fe, para ejercer tu fe. Fortalecer nuestra fe, como les decía, proviene de la práctica de estar en obediencia constantemente. Mira, vamos a seguir con Lucas 17:5. Me había quitado
lo de Abraham. Ya lo estaba poniendo. Ok. Aquí está Abraham. Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Él tenía fe, estaba ejerciendo su fe, pero vino la prueba y ¿cómo hizo? A través de la obediencia fortaleció su fe. ¿Cómo creen que salió Abraham? ¿Cómo creen que bajó del monte cuando iba a sacrificar a su hijo? Fortalecido en la fe. ¿Por qué? Porque había pasado la prueba. Y eso es muy importante, no tengas miedo a la prueba. Ejerce tu fe para que fortalezcas tu fe. Ahora sí, Lucas 17:5. Dice la palabra de Dios. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. A través de otros versículos, quiero decir que Dios ya nos dio la fe a cada creyente por medida. Ya Dios puso la medida necesaria a cada uno de nuestra fe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Conocer la medida que Dios nos dio. Solamente, ¿sí? Y vamos a ver como dice aquí en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dado, a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a qué, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Recuerda, tú ya tienes la medida dada. Por medio del Espíritu Santo, Dios ya te proveyó de la suficiente fe. Y si tú puedes decir, pero es que ¿y si tengo poquitita fe? ¿Qué dice el Señor? Que aunque fuera tan diminuta como el grano de mostaza, como la semilla de mostaza, ¿qué va a hacer? Con eso es suficiente. Dios ya te dio la suficiente fe para que obre en tu vida. Y eso tienes que creerlo. No creas que no tienes fe o que Dios te dio muy poquito, que no es suficiente para que tú glorifiques a Dios, para que tú obedezcas a Dios. Lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente para desarraigar una planta y ponerla en medio del mar. O para mover una montaña, en los otros evangelios dice, y ponerla en otro lado. Y está hablando de que es suficiente para que tú obres en su voluntad. La fe que tú tienes es suficiente para que tú seas obediente al Señor. La fe que tú tienes es suficiente para que creas para salvación y vida eterna. Solo tenemos que hacer que ejercer nuestra fe y fortalecer nuestra fe. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Nosotros no sabemos cuántos talentos tenemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos que reproducir esos talentos. No podemos guardar nuestra fe nada más y dejarla ahí. Tenemos que ejercer esa fe. Sea poca o sea mucha, Dios ya te la dio y eso va a ser suficiente para que entres en el reino de los cielos. Y no por tus propias obras, sino por la obra en la cual estás tú creyendo, estás confiando, en la fe que estás poniendo en Cristo Jesús. A ver, hermano, ¿cómo ejerces tu fe? Cuando llegan situaciones a tu vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Empiezas a querer arreglar los problemas por ti mismo? ¿O corres a los pies del Señor y le dices, Señor, ayúdame? ¿En qué confías más? ¿En que vas a resolver los problemas con tu cuenta bancaria? ¿O vas a resolver los problemas conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo está tu fe? Cuando tienes más dinero en tu cartera, ¿está más fortalecida tu fe? ¿O cuando no tienes nada en tu cartera? ¿Saben cuándo te das cuenta que tienes y que puedes ejercer esa fe? Cuando está vacía tu cartera. Cuando está llena ni te acuerdas de él. Se te olvida qué fe estás profesando. Cuando todo va bien y tienes salud y tienes todo bajo control, hermano, preocúpate más que cuando estás en problemas.
porque la condición de comodidad, la condición en la cual no necesitas nada porque lo tienes todo, te hace olvidar de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Cuando estaba en aflicción y estaba en esclavitud, ¿qué decían? Rogaban y anhelaban al Señor. ¿Y qué pasaba cuando Dios les daba todo? Les daba su provisión de día y de noche, les daba su protección de día y de noche. Se olvidaron de quién los sacó de Egipto. Pues nos pasa lo mismo, hermanos. Lo mismo nos pasa. Nos admiramos del pueblo de Israel, nos admiramos de lo que hizo Israel, siempre negando a Dios y siempre volteándose y siempre fallándole, y hacemos lo mismo nosotros. ¿Y cuándo lo hacemos más seguido? Cuando todo está bien. Así es que cuando todo está bien, me preocupo más. Sinceramente porque me doy cuenta que necesito más del Señor, más que nunca, porque me puedo perder, me puedo olvidar de quién me rescató. Vamos a seguir leyendo Lucas 17 y vamos a leer del 7 al 10. Dice la palabra de Dios. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Hermanos, ¿cuántas personas hay sirviendo en las iglesias, y del cual yo fui culpable en algún momento, y buscan que los miren, que digan, mira, hoy llegué temprano, hoy mira, yo puse el café, hoy mira, hoy barrí y trapié la iglesia, mira lo que estoy haciendo? Como les digo, yo fui culpable de este pecado. Al principio de mi fe, eso hacía yo, quería que me miraran. Y llega este versículo a mi vida y te das cuenta que simplemente estamos haciendo lo que Dios nos manda. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Nosotros somos esclavos, nosotros tenemos que obedecer. Pero nuestro Señor no es un Señor injusto, hermanos. Él ya nos pagó por adelantado. Él ya nos pagó con su salvación, con su vida eterna. Y aún así, la palabra de Dios dice que quien que no haya dejado padre, madre, casa, hijos y todo lo demás, no ha sido recompensado aquí en la tierra y en el cielo. Recuerden, si tú estás sirviendo, hermano, hermana, primero quiero decirles que sirvas primero en tu casa. Empieza a servir en tu casa. Y cuando ya estés sirviendo en tu casa, sirviendo a los demás, entonces ven y sirve aquí. Porque no podemos ser, como dice el mundo, candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Y cuando vengas y ya estás dispuesto a servir al Señor, el Señor te va a recompensar, el Señor te va a ver. Tú hazlo como para el Señor y no como para los hombres, para que seas recompensado. Y la mayor recompensa no es de hombre, es del Señor. ¿De qué te sirve que la gente te aplauda cuando Dios está viendo y está siendo reprobado por Él? Es muy importante que pensemos a servir, claro que sí, pero de la manera correcta, de la manera bíblica, por medio del Espíritu Santo y no por tu carne. Vamos a seguir leyendo Lucas 17 y vamos a leer del 11 al 18. Dice la palabra de Dios. Vamos a pasar ahora, ya vimos ejerce tu fe, ya vimos fortalece tu fe y ahora vamos a pasar a vive tu propia fe, ¿ok? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo sé, hermanos, que muchas veces han escuchado estas palabras del leproso samaritano que regresa a los pies de Cristo y los otros 9 ingratos que se van, ¿verdad? Pero les voy a decir algo, hermanos. Hay muchos hermanos que tienen la misma situación, parecida. Por ejemplo, llegan a tener enfermedad, desesperanza y buscan de nuestro Señor Jesús. Pero cuando todo se les resuelve, se olvidan de Él y se van. Está bien, sí. Se olvidan de Él y se van. Y no regresan a los pies de Cristo. Pero también hay hermanos que hacen esto de venir a la iglesia o estar viviendo una fe que no es su propia fe. ¿Y por qué lo voy a decir, hermanos? Por el samaritano que regresó. Posiblemente él era el único que verdaderamente tenía fe en Jesús. Posiblemente escucharon a ese leproso de la fe que tenía en Jesús y le siguieron a él. Y le siguieron a él. ¿Y por qué pienso esto? Porque fue el único que regresó. Porque si los otros 9 hubieran tenido fe en Jesús, hubieran querido más de Jesús. No tan solo que le sanare su enfermedad, no tan solo que le quitare la lepra, sino hubieran buscado más de él, hermanos. Y nosotros tenemos que tener esa condición del leproso samaritano. Nosotros no podemos conformarnos con que Dios nos quite un dolor de espalda, con que Dios nos quite el cáncer, no, hermanos, nosotros tenemos que buscar al Señor, ir inmediatamente de rodillas, postrarnos a sus pies y confiar y buscar de Él, no tan solo sus favores, sino su salvación. Su salvación. Y estoy hablando para aquellos que tal vez no han ido a los pies del Señor, tal vez han disfrutado de una sanidad, de una enfermedad, o han disfrutado de sentirse bien y agradecidos con Dios simplemente por venir aquí a la iglesia y por sentirse a gusto y cómodo, y yo no vivo como los demás, mira, yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero realmente no están llegando a los pies de Cristo como el samaritano ex leproso que estaba ahí. Y tú tal vez pienses que estás llegando a los pies, pero no, a lo mejor eres igual de malagradecido como los otros 9, no lo sé. Yo no lo sé, cada quien sabe cómo tiene su corazón, pero lo que sí sé, hermanos, es que nosotros debemos vivir nuestra propia fe. No podemos ser como los 9 ex leprosos que estaban siguiendo a uno solamente. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Muchos venimos a veces por nuestras esposas, o muchos vienen por sus esposos, pero no están viviendo su propia fe, hermanos. Muchos vienen porque mi papá me trajo, porque yo soy un cristiano de cuna. Pero no, hermano, déjame decirte que no hay cristianos de cuna, hay pecadores de cuna. Hay pecadores de cuna. Nosotros necesitamos la salvación y nosotros necesitamos vivir nuestra propia fe, hermanos. No podemos engañarnos viviendo la fe de tu papá, de tu mamá, de tu esposa, de tu esposo. No te va a salvar. Tienes que vivir tu propia fe. Tienes que ejercer tu propia fe y tienes que fortalecer tu propia fe. Eso es lo que te va a salvar. ¿Y la fe qué? Puesta en Cristo Jesús. Porque por nuestros propios medios nada podemos hacer. Y algunos se conforman con eso. Algunos se conforman simplemente con ser sanados. Pero vayan a los pies del Señor para que diga: levántate, tu fe te ha salvado. ¿De qué importa ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿De qué importa tener sanidad, tener prosperidad, si tu alma se va al infierno? ¿De qué importa eso?
Entonces, hermanos, es muy, es muy corto este mensaje porque la verdad lo acorté, pero es muy importante que analicemos si verdaderamente los que estamos aquí estamos viviendo nuestra propia fe. Es muy importante que no nos engañemos y que no vengamos simplemente porque mi esposo viene o porque mi esposa viene o porque mi mamá viene o porque mi papá y mi mamá me enseñaron desde muy pequeño esta fe. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que es importante que analicemos si verdaderamente ya nosotros estamos viviendo nuestra propia fe. Pudo ser un comienzo y gracias a Dios, un comienzo porque tu esposa te trajo a la iglesia, tu esposo te trajo a la iglesia, pero es solamente un comienzo. Ahora decídete a vivir tu propia fe, decídete a ejercer tu propia fe, decídete a fortalecer tu fe en prueba. No le temas a las pruebas, son oportunidades de crecer, son oportunidades de afianzar tu fe, son oportunidades de ver si verdaderamente estás viviendo tu propia fe. Es muy importante, hermanos, que no nos engañemos nosotros mismos. Es muy importante que estemos seguros que ya estamos viviendo nuestra propia fe. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero pedirte, Señor, que cada uno de los que estemos aquí ejerzamos, fortalezcamos nuestra fe. Padre Celestial, te suplico por cada una de las almas, Señor, que están aquí, porque ellos puedan conocer si verdaderamente ya están viviendo, si verdaderamente ya han llegado a tu pie, Señor, y tú le has dicho, levántate, tu fe te ha salvado. Yo te agradezco por la vida de cada uno de los que estamos aquí. Yo te ruego, Señor, porque nos limpies, Señor, con tu preciosa sangre, que nos perdones por todos nuestros pecados, que creamos y confiamos en tu Hijo Jesucristo en todo momento y que salgamos victoriosos porque tú has vencido al mundo, porque tú has vencido al enemigo, porque tú nos has dado la victoria. La gloria y la honra sea para ti en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Necesitas esto?
Hermanos, vamos a acomodar nuestras mesas, vamos a celebrar el Día de la Independencia, aunque ya pasó, ¿verdad? Pero vamos a celebrar el grito. Entonces vamos a poner las mesas y vamos a comer juntos en comunión. Vamos a orar por los alimentos y también por los diezmos y ofrendas. Te damos gracias, Señor, por los alimentos que han traído a bien todas las familias, Señor. Bendice y multiplica, Señor, todas sus alacenas, Padre bendito. Bendice estos alimentos que vamos a comer y te pedimos que bendiga los diezmos y ofrendas y que nos ayudes siempre a utilizarlos para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.